Buenas tardes, hermanas en Jesucristo. Ahora vamos a ver las fiestas solemnes. Celebremos las fiestas de Jehová. Ya vimos los 10 mandamientos y todos estos estudios los estamos haciendo con el fin de poder entender posteriormente Apocalipsis. Si no entendemos los 10 mandamientos, si no entendemos las fiestas solemnes del Señor, entonces no entenderemos nada de lo que nos dice en Apocalipsis. Nuestro Señor Yeshua Mashiach, Jesucristo, nos está diciendo en Juan 5, 39, 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Es posible escudriñar las escrituras y no ir a Jesucristo, a Yeshua Mashiach? Porque debe ir todo junto, las escrituras y ir a Yeshua. Entonces, ¿cómo las entendemos las escrituras? El diablo también se sabe las escrituras, hermanas, pero no les son reveladas por el Espíritu Santo. Y eso le pasa a muchos en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las fiestas están para muchas personas, las ven pues mal, porque dicen es que estás judaizando, es que nada más son de los judíos. Pero ¿cómo puede ser esto posible si la Biblia dice otra cosa? Jesucristo nos habla que Él es el árbol, ¿sí? Y que nosotros somos injertados al árbol porque los judíos no creyeron en Él, pero que Dios tiene aparte un plan para ellos. Dice que hasta que el número que tiene de gentiles sean transformados o que ya sean aquí injertados, entonces les serán abiertos los ojos a los judíos y creerán que Jesucristo, Yeshua Mashiach, efectivamente es el Mesías. Entonces, dice, las escrituras dan testimonio de Jesús. ¿Cuáles eran las escrituras? Y en el tiempo que Jesucristo, que Yeshua Mashiach dijo esto, ¿cuáles escrituras había? Nada más lo que conocemos como el Viejo Testamento. Esas son las raíces de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre decía, escrito está, en las escrituras está. ¿Cuáles escrituras eran esas? La Torah, los Salmos y los profetas, el Antiguo Testamento. A eso se refería Jesucristo. Entonces, esas son las raíces de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué son esas raíces? ¿Qué es lo que tenemos que entender de esas raíces? Los 10 mandamientos que vienen en Éxodo 20 y las fiestas solemnes que son Levíticos 23. Y no solamente entenderlos, sino realizarlos, guardarlos, hacerlos. Es lo que tenemos que hacer para poder decir realmente que estamos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Yeshua Mashiach. Las fiestas solemnes están enumeradas en Levíticos 23. Y los 10 mandamientos ya los vimos en Éxodo 20. Levíticos 23:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas son mis fiestas. Está hablando de las fiestas solemnes de Jehová, no de los judíos. Y dice, estas son mis fiestas de Jehová. La cita es con él. Al entender el significado hebreo de la palabra fiesta, que es moed, significa una cita, un tiempo señalado, un ciclo o año, una asamblea, un tiempo determinado, un tiempo preciso. Entonces, al entender el significado de esto,
es que el Señor nos está diciendo respecto a las fiestas, estas son mis fiestas, son mis citas. Los estoy citando. Está citando al pueblo de Israel, a su pueblo, para explicarles el plan de redención que tiene para nosotros. La cita es con Él y esta cita es para conocer su palabra y conocer el plan de redención para la humanidad. La palabra hebrea traducida como convocaciones en Levítico 23:2, esto es la palabra migra, que significa repaso o ensayo. Por tanto, el Eterno nos dio las fiestas, las citas, para que la humanidad repase o ensaye semanalmente la primera y anualmente las 7 restantes, los eventos que se llevarán a cabo para consumar nuestra redención. Para eso son estas fiestas, para conocerlo y para conocer y consumar nuestra redención. La palabra convocación se refiere a una reunión en la que los creyentes son congregados para escuchar el plan de Dios para la humanidad. Y el Padre Eterno nos dice desde ese tiempo cómo su Hijo Jesucristo sería esas fiestas. Nuestro Señor Jesucristo es el sábado y Él mismo lo dijo, yo soy el Señor del sábado, porque Él es nuestro reposo. ¿Qué se hace en el día sábado? Reposar. ¿Quién es nuestro reposo? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua Mashiach. Él es nuestra Pascua, nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, lo dijo Juan el Bautista. Él es nuestros panes sin levadura, que es otra fiesta, porque ¿qué se dijo de él? Que fue cordero sin mancha, sin pecado. Fue limpio, fue sin levadura. Él es nuestras primicias también, que es otra fiesta. ¿Por qué? De primeros frutos, porque Él fue el primero que venció la muerte, porque Él murió, pero tuvo su resurrección. Él se levantó, Él venció la muerte, Él fue el primero. Y Él es nuestra fiesta de Pentecostés o Shavuot. ¿Por qué? Porque al morir Él dejó libre al Espíritu Santo y cuando Él se fue a la diestra del Padre nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo y que se repartió por primera vez en ese Pentecostés o Shavuot como lenguas de fuego. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis nos explica, le dijo a Juan que nos explicara cómo iban a ser las siguientes fiestas. De todo lo que ha pasado se trata de las fiestas solemnes. Y el Señor, nuestro Padre Eterno, nos las dejó para que supiéramos qué iba a pasar. El cuerpo de Cristo no es una organización, sino un organismo constituido de todos los creyentes que son llamados o apartados a salir de la falsa doctrina papal o cristiana. Y al reunirse 2 o 3, se hace una congregación. El hablar la verdad de las Escrituras es el fruto de creer en su crucifixión, en su resurrección y que es ascendido y que está a la diestra del Padre. Jesucristo es nuestro tabernáculo. En nosotros mora el Espíritu de Dios y nos transforma y nos da poder para vencer el pecado. Efesios 1, 17, 20 nos dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Apocalipsis significa revelación.
en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Al estudiar estas fiestas entenderemos el plan que Dios tiene con nosotros, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que fue primero y después con su advenimiento. Entonces, ¿con qué propósito se realizan los ensayos? Ensayo, puesta en práctica de una acción o actividad para poder perfeccionar su ejecución. Prueba que se hace para determinar si una cosa funciona o resulta como se desea. Jehová nos enseña a través de estas citas a estar preparados para que nos pueda rescatar. Hermanas, es importantísimo esto porque el pecado no lo vamos a soltar como soltarla, como dicen la cuchara del albañil de que, bueno, ya me voy, ¿verdad? Pero estabas haciendo algo y segundos antes ya que vino el Señor, sueltas el pecado y te vas con él. No es así. El pecado lo tenemos que soltar desde antes, porque si no, no nos vamos a ir. Tan sencillo como eso. Él quiere salvarnos para vida eterna. Y eso lo dijo desde hace 2000 años. Entonces, en la actualidad hacemos ensayos o simulacros para cómo actuar en acción o qué acción tomar en caso de incendio, de terremoto, de huracán, etc. Y el fin de estos ensayos es estar preparados para cuando nos encontremos realmente en la situación de esta índole, tengamos más oportunidad de sobrevivir. Su fin es salvarnos la vida. Y es lo mismo que el Señor está haciendo con las fiestas, ¿sí? Por lo tanto, si queremos llegar a entender los acontecimientos que vendrán para dar cumplimiento a nuestra redención, debemos comenzar por entender lo que Jehová nos está enseñando a través de sus fiestas solemnes. ¿Cuáles y cuántas son las fiestas solemnes? Las fiestas solemnes de Jehová son 8, una semanal y 7 son anuales. La primera fiesta es la fiesta solemne semanal y es la celebración del sábado o Shabbat Shalom que viene en Levíticos 23:3. Levíticos 23:3 en sus Biblias dice: 6 días se trabajará y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en donde quiera que habitéis. Sábado, reposo, reposo para Jehová, reposo para que nos tomemos un tiempo para conocer de su palabra y para conocerlo a Él. Las 7 anuales, las 7 restantes, son, en Levíticos 23:4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Es la Pascua o Pesaj que viene en Levíticos 23:5. Panes sin levadura, Levíticos 23:6. Primeros frutos, Levíticos 23:10. Las semanas, fiesta de las semanas o Pentecostés o Shavuot, Levíticos 23:15. Y en otoño son las otras fiestas, que es Levíticos 23:24, la fiesta de las trompetas. Levíticos 23:27, la fiesta de expiación o Yom Kippur. Y Levíticos 23:34, que es la fiesta de tabernáculos o de las cabañas. En el próximo estudio veremos primeramente el sábado o el Shabbat Shalom, que aunque lo vimos en los 10 mandamientos,
ahora lo vamos a explicar con un poco más de detalle. Las espero para el próximo sábado